Muy buenas tengan todos, mi nombre es Luis Felipe Vera, bienvenidos a esta vitrina de exhibición donde pretendo mostrar lo que ha sido mi investigación y lo que es mi propuesta de inteligencia artificial dentro del ámbito de la educación, dentro del ámbito académico. Este es un software de predicción de resultados académicos, en el cual tiene un gran número de aspectos técnicos y contenido en general. Sin embargo, vamos a tratar de basarnos en los aspectos fundamentales de la propuesta y de poder entender realmente cómo va a funcionar, en qué se va a basar, más que en todo este entramado, incluso matemático, en el que nos podemos encontrar, ¿no? Este software de predicción de resultados académicos, sin duda que es un desafío. De hecho, hay algunas investigaciones bastante fuertes al respecto. Sin embargo, creo que las tecnologías son lo suficientemente poderosas como para cumplir labores de estas características. Entonces, de manera de introducción, tenemos que son una cantidad impresionante de variables las que se encuentran implícitas dentro del contexto educativo, tantas que incluso resulta intrigante y misterioso poder acoplarlas todas para obtener un resultado claro sobre cómo funcionan las mismas, cuál es la más importante e inclusive saber si éstas influirán a futuro en el estudiante. Y es que, claro, podemos entender que son una cantidad increíble de variables que participan en el ámbito educativo. Eh, Simplemente perteneciendo al sistema podemos darnos cuenta cómo de una manera u otra hay aspectos de todos los índoles que se involucran en el aspecto educativo. Siendo un representante podemos entender como la escuela, la sociedad, la comunidad, la religión, todo forma parte del mismo conjunto. Entonces, todas estas variables representan el sistema educativo en sí mismo. Todo ese conglomerado es el sistema educativo, no solo la escuela, los ministerios, no, todo el conglomerado social es un sistema educativo. Entonces, todas estas complicaciones que se generan al tratar de interactuar todas estas variables son ciertamente reales, es decir, son visibles cuando tratamos de hacer investigaciones de carácter cualitativo interactuando con estas variables. Nos encontramos que es extremadamente complicado. Son muchísimas y tratar de interactuar con ellas siempre va a dar mucho más campo de investigación. Sin embargo, en la actualidad contamos con herramientas muy poderosas basadas en inteligencia artificial, las cuales con suficiente poder computacional pueden o incluso son capaces de gestionar gran cantidad de datos, relacionarlos y determinar la importancia de cada variable, que en este caso será académica, y no solo en casos grupales, no solo en conjuntos de personas, sino directamente en circunstancias o casos específicos que se le establezcan. Entonces, realmente hay que entender que los sistemas basados en inteligencia artificial básicamente van a tener mayor o menor profundidad dependiendo de la capacidad computacional que tenga el hardware donde se está corriendo este sistema. Y por supuesto, este hardware va a estar limitado a su vez por la cantidad de datos que se le introduzcan a la inteligencia artificial o al número de nodos con el que se quiera trabajar o a la cantidad de datos o la velocidad con la que se quieran obtener los resultados. Todas estas variables, no dentro del aspecto académico, sino dentro del aspecto técnico o computacional, van también a determinar la profundidad y el alcance de la labor del software de inteligencia artificial. Ahora, ahora bien, ¿cómo podemos describir lo que queremos hacer, lo que se quiere llevar a cabo, que es un software de predicción de resultados académicos? ¿En qué va a consistir? Básicamente va a ser una plataforma donde yo voy a poder tomar un caso particular de un estudiante, analizar a través de un conjunto de aspectos puntuales variables específicas de cada uno del estudiante en particular. Estas variables las voy a introducir dentro del sistema y él mismo va a realizar procesos para poder determinar si este estudiante en un lapso de tiempo de mediano a largo plazo va a obtener un progreso académico adecuado y si no, es importante que se hagan las correcciones adecuadas durante su proceso académico para que él pueda, de cierta forma, realizar las correcciones necesarias y obtener los resultados
que espera pues el sistema educativo de cada persona. ¿Cómo va a funcionar? Los datos ingresados van a, van a los datos ingresados del estudiante van a estrellarse, podríamos decir, así violentamente, contra los datos que tenga el sistema en su base de datos o lo que haya aprendido el sistema. Y en este momento, esa interacción de datos le va a permitir al sistema determinar cuál de estos aspectos que se están introduciendo del estudiante es más relevante dentro de lo que va a ser su desarrollo y proceso académico, encontrando distintas correlaciones que me van a permitir saber en qué aspectos voy a tener que centrarme como ente educativo para que este estudiante logre los mejores resultados. Realmente es un software que se pretende se use en los primeros niveles o en los primeros momentos de cada nivel académico. Es decir, en primer grado de primaria, en primer año de bachillerato y en el primer semestre en la universidad. Un software con suficientes datos de cada uno de estos niveles y de cada contexto en específico va a poder trabajar en función de qué aspectos tiene, qué variables son, qué variables tiene el estudiante, qué variables tiene el sistema para poder enfrentarlas y así arrojar un resultado. Sin embargo, esto no explica directamente qué rama de la inteligencia artificial se está usando. Y es que, pese a que son una buena cantidad y bastante complejas, creo que para lo que se trata de hacer son tres las que fundamentalmente pueden funcionar: el machine learning, las redes neuronales y el data mining. En este caso, inclusive pueden trabajar entre sí, por ejemplo, el machine learning y el data mining, o las redes neuronales y el data mining, ya que como necesitamos trabajar con una cantidad de datos gigantesca y extraer muchas similitudes entre sí, ya que básicamente se trata, en el aspecto del manejo de los datos, es de introducir muchos datos de estudiantes que sí hayan logrado la prosecución académica y ver qué variables de estos estudiantes fueron las más determinantes al momento de ellos conseguir los logros académicos. A su vez, no solo los datos puntuales de casos específicos, sino también entes oficiales, entes gubernamentales, entes internacionales que trabajen con datos académicos sobre deserción escolar, éxito académico, logro académico, promedio escolar. Todo esto son variables extraídas de plataformas internacionales o entes gubernamentales que también van a formar parte del sistema del software de predicción de resultados académicos. Entonces, esta gran cantidad de datos es importante manejarlas a través de un sistema de data mining. Cuando estos datos se ingresen y se trate de buscar la correlación en sí misma, ella ya me va a arrojar ciertos resultados. Es aquí cuando el data mining debe saber si acoplar junto con el machine learning o las redes neuronales. Y es que de verdad el software, aunque debe trabajar con una combinación única entre estas dos, más no las tres en sí mismas, aún debe desarrollarse y tomar una elección particular. Como estamos hablando de un contexto académico y estos resultados son de carácter bastante cualitativo, me parece que el uso de redes neuronales es bastante más apropiado. Sin embargo, el machine learning es computacionalmente bastante poderoso y puede también cumplir esa función. Sin embargo, el manejo de redes neuronales me parece que con su búsqueda, ¿no?, de la similitud con el pensamiento humano, me parece que va a estar más aceptado. Y por supuesto, todo esto es un aspecto netamente matemático, los nodos, los sesgos, todo esto que es un aspecto técnico dentro de las redes neuronales, aunque son matemáticas, puede arrojar datos cualitativos bastante precisos. Este manejo de datos, como ya lo mencionamos, va a trabajar a partir del data mining y todo este entramado dentro de o un machine learning, de un sistema de inteligencia artificial basado en machine learning o en redes neuronales, con mayor inclinación, por lo menos de mi parte, hasta que logre aclarar todo, en redes neuronales. En este sentido, podemos ya pasar a lo que es el aspecto del diseño propio del software.
el software en sí mismo se compone de dos aspectos. Este quizás es una subdivisión más propia dentro de lo que son las páginas web o las aplicaciones de Android o iOS. Sin embargo, o iOS, mejor dicho. Sin embargo, está visible en todos los aspectos. En este caso tenemos un backend y un frontend. En el backend es la parte que no se ve del software, ya que ésta debe estar conectada o interactuando directamente con una base de datos a las cuales el usuario, la persona que esté usando el software, no puede tener acceso, ya que también son datos bastante privados e informaciones bastante privadas. Dentro de este backend va a estar, por supuesto, la base de datos, va a estar toda la estructura del software y el lenguaje de programación a utilizar. ¿Cuál es este lenguaje de programación? Aunque son una cantidad increíble y prácticamente con cualquier lenguaje de programación se pueden trabajar el tema de inteligencias artificiales, el que según mi investigación y según mi experiencia, además también a nivel práctico parece ser el más accesible, es Python. Un lenguaje que aunque ya tiene varios años, bastantes años, sigue siendo bastante vigente, cada día se actualiza más y en el ámbito de inteligencias artificiales sigue punteando la verdad que la carrera por lograr los sistemas más eficientes. Todo este backend no va a ser visible para el usuario, como lo decimos. La parte que sí va a ser visible para el usuario es el frontend, donde ya se puede ver el aspecto del software y donde se le va a pedir en un primer momento, el ingreso de datos al usuario, al sistema, es decir, el ingreso de estas variables específicas de ese estudiante que va a buscar determinar su rendimiento académico en este lapso determinado de tiempo. Entonces, ese frontend debe ser, por supuesto, una plataforma de software, ya sea alojada en una página web o preferiblemente en un software específico para cada computadora o institución que quiera hacer uso de ella, donde va a tener que ser, por supuesto, una presentación amigable, una presentación a la cual las personas o los directores sean fáciles de manejar, ya que no es solo un caso particular el que se va a manejar. Más bien queremos ingresar a todos los estudiantes que empiezan un nivel académico y ver cómo se van a desenvolver en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cuáles son básicamente los resultados que se esperan de este software a través de su aplicación directamente en los estudiantes? Se trata entonces de que al incorporar estas variables y con el paso de los tiempos y con el uso de redes neuronales, que mientras más se produce, más trabajan, más aprenden, para ellas es más fácil empezar a trabajar con más datos, cada vez más datos y relacionarlos cada vez más. Entonces, más allá de que los primeros resultados puedan no tener un margen de precisión lo suficientemente alto, el mismo sistema de inteligencia artificial va a permitir que con el paso del tiempo, quizás no mucho tiempo, sino más bien casos específicos que haya trabajado la inteligencia artificial, va a poder mejorar cada vez más. Es así como el primer momento de este uso del software es la introducción de los datos de los estudiantes en el sistema. Los vamos a introducir todas las variables que hemos encontrado dentro de esos estudiantes, por ejemplo, condición socioeconómica, lugar donde viven, cercanía con la institución, promedio académico anterior, algunas pruebas psicológicas, cognitivas y motrices que se le hayan realizado, actividades complementarias que realice el estudiante, todo este tipo de aspectos. Entonces, calidad del religión, calidad de la educación anterior, calidad de educación del presente. Entonces, todos esos aspectos son datos que se deben introducir en el sistema para que después, a través del software, se realice el proceso de análisis. A su vez, este proceso de análisis me va a arrojar un resultado. Por ejemplo, va a ser un resultado bastante porcentual, bastante descriptivo, un resultado que me va a decir el estudiante posiblemente o seguramente va a fallar, dado que no va a contar con el suficiente apoyo económico. Si el sistema ha considerado
que el aspecto económico es trascendental para la prosecución o el éxito el conseguir logros académicos. Por supuesto, esto aunque parece evidente, ¿por qué conseguiríamos casos donde niños o estudiantes o jóvenes o adolescentes han logrado un éxito académico bastante alto sin contar con grandes recursos? Entonces no es tan sencillo y por eso necesitamos que alguien lo piense por nosotros y nosotros simplemente corrijamos sobre esos aspectos. Otro resultado posible, sí, el niño va a tener suficiente, sí, el niño va a obtener los resultados académicos esperados, va a lograr el éxito académico, va a obtener todo va a lograr todas las competencias esperadas. ¿A raíz de qué? A raíz de que participa en un gran conjunto de actividades extracurriculares, practica ajedrez, practica natación, y está en tareas dirigidas luego de su colegio. Resulta que estas tres variables para el sistema son fundamentales para el logro académico. Entonces, eso lo habría descubierto el sistema y se le estaría facilitando un aspecto más al ámbito académico del estudiante para que los docentes, la institución académica en sí misma, garantice la prosecución de ese estudiante dentro del sistema, ya sea de ese nivel y los posteriores. Este es básicamente cómo debe funcionar el sistema y aunque parece ser bastante complejo, siento que en realidad tiene bastantes aspectos que son realmente sencillos de manejar. Lo que no es sencillo es la cantidad de datos. Sin embargo, para eso se usan estos sistemas y esos son lo que se espera obtener. Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado y que puedan comprender, como yo, la importancia que tiene el uso de inteligencias artificiales dentro de la sociedad hoy en día y cómo es necesario empezar a usarlas lo antes posible, porque esas inteligencias artificiales no funcionan de un día para otro, necesitan aprender, necesitan llenarse de interacciones e iteraciones, por lo cual es importante también formarnos nosotros dentro de este ámbito para desarrollar nosotros mismos todos estos avances que deben llevarnos hacia un futuro mejor. Muchas gracias.